El Salto. Donald Trump resucita la política de expansión territorial de Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos debería adquirir Groenlandia, la isla más grande del mundo. Ha amenazado con recuperar el Canal de Panamá y ha reflexionado sobre el uso de la fuerza económica para convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. En ángulo, los argumentos contrapuestos sobre las pretensiones de Donald Trump. If Denmark has any legal right. Bueno, necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Me lo han dicho durante mucho tiempo, mucho antes de que yo me presentara a la presidencia. Quiero decir, la gente lleva mucho tiempo hablando de ello. Allí viven aproximadamente 45,000 personas. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella, pero sí lo tiene. Debería renunciar a ella porque lo necesitamos para la seguridad nacional. Estoy hablando de proteger al mundo libre. Desde luego, quiero decir algunas palabras sobre el debate que se está desarrollando actualmente sobre Groenlandia. Quiero dejar muy claro que a los ojos del gobierno danés, Groenlandia es para el pueblo groenlandés. Es un pueblo muy orgulloso con su propia lengua y cultura. Es un pueblo que es propio y, como ya ha dicho el presidente del gobierno de Groenlandia, Groenlandia no está en venta. Estados Unidos es nuestro aliado más cercano y queremos trabajar estrechamente con él en todas las cuestiones de defensa y seguridad. También en lo que respecta al Atlántico Norte, donde las tensiones están aumentando. Tenemos un claro interés en que sean Estados Unidos los que desempeñen un papel importante en esa zona y no, por ejemplo, Rusia u otros países, pero Groenlandia es para el pueblo groenlandés. Groenlandia no está en venta, todos lo hemos dicho y nunca lo estará. Y puedo reiterar que nunca será objeto de discusión. Es nuestro país y somos nosotros quienes decidiremos nuestro futuro. Por lo tanto, la compra o el control de Groenlandia no se va a producir. No creo que estemos en una crisis de política exterior. Veo a un presidente que está a punto de llegar a la Casa Blanca y que tiene un enfoque más centrado en el Ártico, y puede entender que lo tenga. También lo tenemos en Dinamarca y en la OTAN, donde el debate sobre el Alto Norte ocupa mucho más tiempo hoy que hace años. No deberíamos dejarnos comprar por nadie porque Groenlandia no está en venta y no lo estará, pero podemos tener una colaboración más estrecha en el desarrollo empresarial con los Estados Unidos. Tienen razón al decir que Groenlandia es un territorio de la Unión Europea. Es un territorio europeo, por lo tanto, está fuera de cuestión que la Unión Europea permita a cualquier nación del mundo, cualquiera que sea, empezando por Rusia, definir sus fronteras soberanas. Somos un continente fuerte, tenemos que seguir fortaleciéndonos y deberíamos despertar porque hemos tomado una serie de medidas, pero tenemos que ir más allá. El principio de inviolabilidad de las fronteras se aplica a todos los países, independientemente de que se encuentren al este o al oeste de nosotros. Todos los países deben respetarlo, independientemente de que sean pequeños o muy poderosos. Es un principio fundamental del derecho internacional y un componente central de lo que llamamos valores occidentales. Bueno, creo que es algo extraño. Creo que es extraño amenazar a nuestros países aliados y no entiendo qué está haciendo Trump, sinceramente. Me parece extremadamente ridículo. Es decir, si quería algo de Groenlandia, tenemos una alianza. Somos aliados. Así que creo que Trump no respeta eso. Aunque ubicada geográficamente dentro de Norteamérica, Groenlandia forma parte de Dinamarca desde hace 3 siglos. A Groenlandia llegaron exploradores y colonos nórdicos desde finales del siglo X, pero para el siglo XV sus asentamientos habían desaparecido. En 1721, colonos daneses comenzaron a instalarse en las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Nuuk y Groenlandia se convirtió en territorio danés. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Gobernada como una colonia, permaneció aislada y apenas desarrollada hasta mediados del siglo XX. En el 2009, Dinamarca aprobó, tras un nuevo referéndum entre los groenlandeses, una ley que amplía las competencias del gobierno local y abrió la puerta a una posible independencia de Groenlandia. Enseguida voy a saludar al panel que me acompaña el día de hoy en Ángulo. Darle la bienvenida, en primera instancia, a Javier Garay. Él es profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros, profesor Garay. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Y también en Estados Unidos, un gusto tenerla aquí en mi programa, Moni Jensen, internacionalista. Moni, bienvenida. Muchas gracias. Voy a saludar a Rodolfo Colalongo. Él es internacionalista. Gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Muchísimas gracias, Ruth, por la invitación.
Bueno, vamos a ampliar un poco el debate, Javier, con lo que se ha conocido. Hay muchos que se quedan solo en el discurso o en estas declaraciones que ha dado Donald Trump, que se quiere que Canadá sea el estado número 51, que eso lo vamos a hablar más adelante, que quiere obtener Groenlandia, entre otras cuestiones. El presidente Trump ha dicho que para Estados Unidos, lo ha dicho, esos son sus argumentos, adquirir la isla es una necesidad absoluta, palabras textuales. Esto para garantizar seguridad económica y no descartó el uso de la fuerza militar, incluso para lograrlo. ¿Necesita Groenlandia Estados Unidos por razones de seguridad nacional? Esa es la primera inquietud. Sabemos que esta isla alberga una base de la Fuerza Espacial con una importante presencia militar estadounidense y también de la OTAN. ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué el presidente electo, que en una semana ya estará de vuelta en la Casa Blanca, está empeñado con Groenlandia? Bueno, varios elementos ahí para tener en cuenta. El primero es, como usted señala, sí hay que tener, digamos, cuidado, sobre todo en estos momentos, la diferencia entre lo que es la retórica, es decir, el discurso, las propuestas, y en segundo lugar, pues lo que ya se lleve a cabo. Y eso en particular con figuras como la de Donald Trump, que tienen esa, digamos, esa facilidad, esa característica de botar, digamos, muchas ideas, muchas casas en el aire, como decimos generalmente, pero que no necesariamente se van a llevar a cabo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, definitivamente Groenlandia sí tiene una ubicación geoestratégica importante, es un punto además de encuentro, si se quiere, histórico entre América del Norte, Europa, pero además en la actualidad también supone, digamos, un resguardo frente a amenazas, sobre todo como la que supone Rusia en la actualidad. Y en tercer lugar tiene que ver con lo que usted me pregunta ya en el último momento, y es por qué Donald Trump menciona lo que menciona hoy. Y yo creo que tiene que ver con algo que sabemos ya de su primer gobierno, que vamos a tener que volver a enfrentar en este segundo gobierno, y es una política exterior, primero, muy transaccional, y segundo, con la característica misma de Donald Trump, que es una política exterior no solamente basada en una negociación constante, sino una negociación dura, ¿no? Donald Trump llega con aspiraciones y con posturas muy fuertes, muy duras, para seguramente lograr algún tipo de concesión, pero no necesariamente su intención es obtener lo que inicialmente plantea. Moni Jensen, puntos a favor, en contra o contrapuestos con lo que ha dicho Javier. Ha dicho, pues, Groenlandia tiene un punto estratégico muy importante, y también conocemos, Moni, que el interés de Estados Unidos en hacerse con Groenlandia no es nuevo, no es de ahora. Se ha reavivado, eso sí, en los últimos tiempos, esto pues provocado por el deshielo, el cambio climático, aumentaban así las expectativas de apertura de nuevas rutas para la navegación y un mayor acceso a las materias primas estratégicas que alberga particularmente. ¿Cuál es su criterio, Moni, con respecto a esto de adquirir Groenlandia? Ha sido bastante sorprendente ver a Donald Trump antes de posicionarse, que parece que está de compras en estos territorios que hemos mencionado. Con respecto a Groenlandia, hay que acordarse también que hay una base estadounidense ahí en la isla, resultado de un acuerdo que se hicieron entre los americanos y los daneses, porque no había capacidad militar de los daneses. Es obvio que la intención o la motivación de Trump es tanto estratégica y un mensaje muy contundente a Rusia y a China, y también estratégica por lo que hemos mencionado, la riqueza mineral, petrolera, que son, pues, digamos, recursos en este momento importantes para Trump. El tema es que, como también lo han mencionado, pues conocemos la brecha entre las declaraciones y las políticas, y ni los americanos ni los daneses han reaccionado con fuerza a esa amenaza. En el momento, el gobierno danés ha preferido pues evitar las tensiones, las guerras de palabras. Ya se habían metido en problemas durante la campaña los líderes daneses, y están sosteniendo, eso sí, reuniones internas, reuniones con otros líderes de la Unión Europea, para adoptar un tono conciliador
común, pero a la vez buscar formas de reaccionar en bloque ante lo que ellos consideran una provocación, subrayando que la isla no está en venta, que su futuro está en manos de los propios groenlandeses. Entonces, tanto esto como el Canal de Panamá, estos son realmente unos mensajes que no son ni para Dinamarca ni para Panamá, sino para China y para Rusia. Justo sobre eso quiero preguntarle inmediatamente a Rodolfo. Hay quienes, como Muni, opinan que la creciente rivalidad con China, con Rusia, es una de las razones, u otra razón por la que el presidente electo Donald Trump ha vuelto a desempolvar esta aspiración estadounidense de adueñarse de Groenlandia. ¿Cuál es su opinión? Adelante, Rodolfo. Sí, yo creo que más que nada tiene que ver un poco con la necesidad que tiene Estados Unidos de poder recuperar su protagonismo en el sistema internacional que viene en decadencia hace muchos años y con rivales bastante claros en distintos puntos, que son Rusia por un lado y China por el otro. Creo que lo del Canal de Panamá está más relacionado con el control comercial que está teniendo China, sobre todo con el nuevo puerto que inauguraron en Perú. Entonces esto amenaza directamente al control comercial y a la posibilidad de poder tener una participación más fuerte en el comercio global de los Estados Unidos en relación con China. Y con Rusia creo que se relaciona más lo de Groenlandia, que tiene que ver con un control estratégico de la zona ártica. Ya nos estamos dando cuenta que esa zona ahora revivió nuevamente como una posición geoestratégica importante. Entonces es una manera de contener el posible avance ruso que se puede dar en toda esa zona, sabiendo que son los rusos lo que el mayor porcentaje de control, digamos, territorial soberano tienen sobre el Ártico. Entonces creo que está posicionado justo en el medio y está intentando poder recuperar una posición que fue perdiendo paulatinamente a lo largo de la última década, y por el otro lado mandarle un mensaje claro a estos dos actores que tiene que ver, como habíamos dicho, por lo comercial por un lado y por lo militar por el otro. Javier Garay, quiero saber su opinión, profesor, con respecto a esto, de que el hecho de que hablemos de China, de Rusia, haya hecho que Donald Trump pues ahora esté trayendo nuevamente a colación esta intención. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha expresado aquí Rodolfo? En parte sí, digamos, yo creo que hay consenso entre los tres que estamos aquí en el panel sobre, digamos, aquí hay un interés más allá de específicamente de Groenlandia, en este caso, de hablar específicamente de la expansión de los Estados Unidos desde un punto de vista territorial y que se enfoca principalmente en temas geoestratégicos y en temas principalmente de seguridad nacional frente a amenazas como lo de Rusia o también el ascenso mismo chino. Hay un elemento que yo no comparto de lo que mencionó principalmente Rodolfo, y es esto se menciona mucho en escenarios académicos, de relaciones internacionales y también en el ámbito, pues, que en general de la opinión pública, sobre una supuesta decadencia del poder de los Estados Unidos. Y eso a su vez, digamos, forma parte del discurso mismo de Donald Trump y una de las razones por las cuales llega al poder, y eso se menciona mucho también en círculos en los Estados Unidos. No obstante, cuando uno mira criterios objetivos, pues no puede sostener esta hipótesis. Es decir, uno no ve realmente que haya una caída del poder de los Estados Unidos en ninguno de los ámbitos. Es tanto así que ahorita estamos pensando en el ámbito global sobre la llegada nuevamente de Donald Trump, porque sus decisiones van a tener repercusiones en el ámbito internacional. Entonces, claro, uno ve un ascenso de China en algunos aspectos, en algunos escenarios, pero eso no supone realmente una amenaza al poder de los Estados Unidos, que además en los últimos años ha superado a todos los países, incluso países más desarrollados en temas de crecimiento económico, en temas de innovación y demás. Es decir, entonces yo creo que puede estar reflejándose, fíjense, un tema de ideas y de concepciones preestablecidas, pero que no se ve realmente en el caso de los criterios objetivos del poder de los Estados Unidos. Rodolfo, ¿algo que argumentar con lo expresado por Javier? Bueno, con Javier es una larga charla que siempre tenemos en este sentido. Yo creo que sí, es notable que hay una decadencia del poder
norteamericano y que incluso se puede ver en la presencia que tienen a nivel global. Seguramente 20 años atrás la discusión que hoy estamos teniendo no hubiese tenido lugar, nadie hubiese ni siquiera, digamos, confrontado o discutido las decisiones que los Estados Unidos toman, y hoy en día potencias como por ejemplo China tienen la capacidad de poder armar un puerto en el Perú sin pedirle permiso a nadie, sin consultarle a los Estados Unidos. Y además siendo que los Estados Unidos sí ofrecieron en el caso de lo que es Perú poder tener una salida y los peruanos le dijeron que no. Y esto lo estamos viendo en muchísimos otros ámbitos. En el caso de Panamá, en lo particular, una de las excusas que pone Trump para nuevamente, digamos, intimidar a los panameños con la idea de que Estados Unidos recupere el control de Panamá es que está bajo un control chino. Cosa que los panameños niegan rotundamente, pero ya sabemos que el comercio global está muy enfocado, dirigido en el sentido amplio de la palabra por los chinos. Y en lo militar nos damos cuenta que el rival, si bien hay una diferencia todavía, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar a nivel global, sobre todo por su presencia global, con sus diferentes bases que tiene alrededor del mundo. Lo cierto es que los rusos se están acercando cada vez más con esa brecha y los chinos no vienen muy por detrás, digamos. Están en los últimos años, han logrado mejorar notablemente su presencia militar y con tecnología de punta que permite, en ciertos aspectos, insisto, no en todos, poder rivalizar y competir directamente con los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es una reacción que tiene que ver con esto, con una potencia que siente que está perdiendo su presencia a nivel global. La discusión sería a qué, digamos, cuánto de esa presencia perdió. ¿Okay? Yo no creo que la haya perdido en su totalidad, pero sí creo que fue dejando pequeños espacios que fueron ocupados por estas dos potencias que veníamos hablando recién. Así que yo me refiero en este sentido. ¿Okay? No sé si hay una decadencia global, eso no es posible afirmarlo hoy en día, pero sí hay muchos espacios en los cuales antes los Estados Unidos ocupaban y ahora no. Entonces, en ese sentido es que me refiero que hay una decadencia. Moni, ¿cuánto de esa presencia habría perdido Estados Unidos en el caso de que usted, por lo que pude escucharle en su primera respuesta, esté en concordancia con lo que ha defendido Rodolfo? Bueno, lo que está claro es que Estados Unidos no ha perdido ni su robusta economía ni tampoco el poderío militar. Lo que sí es cierto es que en temas de innovación y de tecnología, China ha crecido mucho y en su expansión a nivel mundial también. O sea que no es que Estados Unidos esté perdiendo terreno, sino que China lo está aumentando. Pues eso lo tenemos en números hace mucho tiempo. Y desde el lado militar, que es casi pues el riesgo más grande de Rusia, pues también tenemos una guerra que no se ha terminado de expansión rusa y también la capacidad de los rusos de utilizar los medios militares. O sea que creo que ambos tienen razón y lo que es preocupante en este momento es que Trump no trabaja, no juega en equipo y sus transacciones, hemos hablado, por ejemplo, en el tema de Dinamarca, de Groenlandia, que eso es estratégico y militar. Yo creo que de repente también tiene algunas componentes comerciales. No nos olvidemos el interés del CEO de Tesla, Elon Musk, en los minerales y lo que Tierras compone las baterías, y no es tampoco secreto la influencia que tiene Elon Musk en Donald Trump. Comentemos ahora, Moni, sobre lo que hablábamos hace un momento, quizás algún tipo de negociaciones, aunque eso no ha trascendido, y aunque también, como lo decíamos hace un momento, son los daneses quienes, o los habitantes de la isla quienes deben decidir esto, en el caso de que vaya más allá la pretensión de Donald Trump. El hijo mayor del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., aterrizó
la semana pasada en Groenlandia, en lo que pese a ser definido como un viaje personal, podría ser toda una declaración de intenciones. Aquí parte de las declaraciones que dio el hijo de Donald Trump. Estamos aquí como turistas viéndolo. Parece un lugar increíble. Hemos estado hablando de ir durante un tiempo. En realidad, se suponía que estaría aquí la primavera pasada para algunas de las cosas que hago en mi tiempo libre. Pero estoy muy emocionado de estar aquí. Es un país increíble. El paisaje que vimos fue simplemente espectacular. Así que estoy muy emocionado de estar aquí. Fue de turista, en realidad, el hijo de Donald Trump Jr. a Groenlandia en medio de todo ese contexto que se daba con las noticias sobre su papá, esa rueda de prensa que dio el pasado martes. ¿Cuál es su criterio, Moni? A nadie se le ocurre ir de turismo a Groenlandia en enero. O sea que realmente es un lugar muy remoto y muy frío y no hay ninguna razón para estar ahí. Están pisando fuerte, están mandando mensajes. El Jensen mío viene de Dinamarca. Los daneses son supremamente adversos a hablar y a manifestarse en el tema político, y en este momento están utilizando esa prudencia para no reaccionar hacia afuera. O sea que les pueden mandar a mucha gente en enero a Groenlandia y a Copenhague, que también es helado, pero ellos no van en este momento a responder a la provocación. ¿Cómo debe darse un proceso en el caso de que Trump, en el transcurso de los años, y esto con Moni mismo, insista en esto de tomar Groenlandia? Ya vemos ahí cuáles podrían ser las urgencias que tiene. Él ha dicho una necesidad absoluta para garantizar la seguridad económica y no ha descartado incluso el uso de fuerzas militares. Moni. Bueno, yo creo que por un lado, pues no le van a vender a Groenlandia, eso está clarísimo. Lo segundo es que es bastante difícil pensar que Donald Trump va a invadir Groenlandia, o sea que ambas cosas parecen ficción. Y lo tercero es que está de por medio la Unión Europea, y ya hay conversaciones entre los otros líderes europeos, porque pues es una decisión o una situación que les compete a todos. Lo más claro es que lo que quiere Donald Trump y sus allegados es tener más injerencia en Groenlandia, y eso ahí tienen que hablar con los propios groenlandeses, que son quienes tienen en este momento la soberanía. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Justamente el ex primer ministro de Groenlandia, Kuupik Kleist, ha dicho que no ve nada en el futuro que haya en el camino hacia una venta, lo que ha dicho aquí Moni Jensen. También el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, ha descartado que vaya a consumarse esa intención que tiene ahora el presidente electo de los Estados Unidos. Dinamarca, por su parte, ha cambiado su escudo para reivindicar Groenlandia e Islas Feroe. En el nuevo diseño, las tres coronas que simbolizaban la unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia, liderada por entre 1397 y 1523. Estas han sido sustituidas por un oso polar y un carnero. Estas figuras, que formaban parte del antiguo escudo, ahora parecen mucho más grandes, visibles, enviando un mensaje claro, que tanto Groenlandia, representada por este oso polar, como las Islas Feroe, representadas por el carnero, forman parte de Dinamarca. Vamos aquí a un corte comercial, volvemos enseguida con más de Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Del Golfo de América a la América mexicana. Estos han sido los dichos entrecomillados de Sheinbaum y Trump. La presidenta de México ha afirmado que Trump pudo ser mal informado respecto a los temas de seguridad, de migración y lo que tiene que ver también con la denominación de nombres. Es algo que
Worth of assets. We're going to be. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, que tiene un hermoso anillo que cubre el territorio. El Golfo de América, qué hermoso nombre. Vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Presidente Trump, le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Moni Jensen, empiezo con usted. Donald Trump como presidente podría presionar para que se cambiaran los nombres geográficos tal como se utilizan actualmente en Estados Unidos. Existe un precedente, corríjame si no estoy en lo cierto, en el 2015 el presidente Obama utilizó sus poderes ejecutivos para cambiar el nombre de una montaña de Alaska. La pregunta es reiterada. ¿Trump puede cambiar el nombre del Golfo? Bueno, empecemos por decir que esta es la misma estrategia de lo que ya hemos hablado con un distinto enemigo. Y esto se trata de una pelea comercial, que eso sí va a suceder. Con respecto al cambio de Barack Obama, bueno, ahí no tenía otro país para convencer, y los mexicanos claramente no van a aceptar. Que si hay posibilidad, sí, pero no unilateral. Hay unas organizaciones hidrográficas que, si hay un consenso, pueden cambiar los nombres de los océanos. Pero así como le está diciendo a Canadá, que es el estado número 51, esto es una forma de llegar fuerte a la política comercial que va a emprender con ambos vecinos. Se han cambiado los nombres de los monumentos, de las montañas, pero es bastante improbable que haya un consenso para cambiar el nombre. Ha habido pues alguna lógica, por ejemplo, con el Golfo Pérsico, que hoy en día lo llaman el Golfo Árabe, pero es muy difícil que en los próximos 4 años vaya un cambio así. Ahora que Trump lo llame americano, está en su derecho, pero no está en su ley. Profesor Javier Garay, ¿usted concuerda con lo que dice Moni con respecto a que se trata de un enemigo quizás con quien tiene una pelea comercial, hablando directamente relación Estados Unidos, México, esto de cambiar el nombre de Golfo de México, Golfo americano? ¿Cómo lo cataloga usted? Sí, es otra vez esa diferencia entre la retórica, el uso de los mensajes, de las formas, que es muy propio de Donald Trump y de su círculo muy cercano, para resolver o para abordar, digamos, algunos problemas o algunas preocupaciones que él tenga. Y en este caso específicamente con el tema mexicano, pues tiene de fondo, está el tema comercial, claramente. Pero fíjese cómo el tema comercial lo convierte también en un medio para resolver otros problemas, como el tema primero migratorio, que tal vez es el fondo realmente de las preocupaciones de Donald Trump, y en segundo lugar el tema de drogas ilícitas, específicamente el tema del fentanilo. Entonces, yo creo que de nuevo este es lo que llamaríamos en inglés un trigger, ¿no? Es una forma más como él utiliza para poder abrir los espacios y los escenarios de seguramente unas discusiones que van a ser muy serias, muy difíciles claramente para México en los próximos años, pero que definitivamente pues tampoco va a trascender específicamente este tema, ¿no? El del cambio del nombre, por ejemplo, es más cosmético que de fondo. Rodolfo, quiero saber su criterio con respecto a esta situación. En realidad, ¿puede plantear un cambio de nombre por una enemistad, como lo ha afirmado Moni, como lo reitera un poco el profesor Garay?
¿Hay una intención aquí de algún tipo de retaliación? ¿Con qué se encuentra Estados Unidos al proponer este cambio de nombre y con qué se puede encontrar México también al responder con con un tono un poco burlesco de parte de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, a esta pretensión? Yo comparto con mis colegas que en realidad todo esto de fondo es una estrategia de los Estados Unidos, en este caso de Trump, para sentarse a negociar cosas que son más profundas, que tienen que ver específicamente, en el caso de México, con la migración y las drogas, y por el otro lado con la relación comercial que puede tener con México sobre todo. Cambiarlo, a ver, es un océano que se comparte entre 3 estados, esto es México, Estados Unidos y Cuba, donde existen acuerdos entre ellos para hacer las delimitaciones de las zonas económicas exclusivas y a través que le permite tener soberanía a cada uno de estos 3 estados sobre esa porción del territorio del océano. Lo que digo con esto es que, de última, lo que Trump podría hacer es cambiarle una porción al nombre que corresponde a su soberanía y a su uso exclusivo, pero no podría cambiarle la generalidad de la denominación del Golfo de México, que es un acuerdo que ya se asentó hace muchísimos siglos. Entonces, en este sentido, como poder puede hacerlo, seguramente si presiona a México y México decide ceder en este espacio para no ceder en otros, también podría ser, pero insisto que es como había dicho recién Javier Garay, es muy cosmético. No es una preocupación central dentro de lo que es Trump y su administración en relación con México. Es una manera de poder comenzar a generar presión sobre aquellos espacios en los cuales el mensaje es muy claro y es decir, queremos sentarnos a negociar con ustedes y estamos dispuestos en este caso a todo, incluso a una cosa tan, tribal como es cambiarle el nombre a un océano o a un golfo. Así que creo que pasa por ahí, más por una situación de generar capacidades, de generarle presión al gobierno de Sheinbaum, y además porque México está muy conectado con los Estados Unidos y a nivel comercial también, así que es genera ahí, un ruido bastante importante, en especial para el gobierno de México, el que del otro lado tengan a alguien que en este caso los presiona por cambiarle el nombre a un golfo, pero por otro lado con cuestiones mucho más profundas, como es la migración y lo económico. Y con respecto a esto, profesor Garay, importante que lo haya puesto sobre la mesa Rodolfo, tema migración, tema drogas, esto de las presiones que muchos analistas dicen con los aranceles, con cambiar el nombre. ¿Cómo va a ser esa situación? Sheinbaum ha cumplido 100 días en el poder, Donald Trump el próximo lunes ya estará posesionado nuevamente en la Casa Blanca para otro periodo como presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo va a manejarse esa situación? México, Estados Unidos, todas estas relaciones y todos estos problemas que tienen que enfrentar conjuntamente además. Sí, esos van a ser los temas centrales en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. Esto es, de nuevo, comercio, drogas, migraciones, y no son temas ninguno de ellos fáciles. México tradicionalmente ha estado muy cercano, incluso con López Obrador, y por lo tanto uno pensaría que con Sheinbaum no va a cambiar la tendencia. Ha estado muy cercano a las solicitudes y a la misma postura migratoria, de política migratoria que ha tenido Estados Unidos, o a los cambios en política migratoria que ha tenido Estados Unidos. En ese sentido, uno podría pensar que ese va a ser un tema, si se quiere, un poco más sencillo desde el punto de vista de la llegada de acuerdos, pero no necesariamente el control del fenómeno, porque el control del fenómeno no depende exclusivamente de México, sino depende de las circunstancias, incluso de las condiciones políticas y económicas de otros países, y ahí tenemos que incluir entonces todos los países centroamericanos e incluso
incluso los países suramericanos, y ahí está pues claramente el tema de Venezuela, que va a depender, digamos, en los próximos meses esas dinámicas migratorias, seguramente también hacia el norte, y la postura también del gobierno colombiano, y pues recordar también la frontera con Panamá. Entonces ahí hay un tema que se escapa de la misma posibilidad de México, pero que seguramente va a ser central en la relación. El segundo tema que tiene que ver con el fentanilo, y que no lo olvidemos que también es una postura que ha tenido Donald Trump frente a la relación con China, porque gran parte o una parte importante de los insumos que se utilizan para la elaboración y la producción de fentanilo provienen de China. Entonces, de lo que solicita Estados Unidos, más bien el Estados Unidos de Donald Trump, es que China controle la exportación de esos insumos. Y lo mismo va a ser la presión en el caso de México, que recordemos, digamos, ha tenido unas dificultades muy serias y las sigue teniendo para el control territorial y sobre todo para el control también entonces de los carteles de la droga que ahorita están enfocados en la producción de fentanilo. Y en tercer lugar, que como yo les decía antes, la verdad yo no sé qué tanto el tema comercial sea realmente prioritario para Donald Trump, es decir, es claro que Donald Trump sí tiene una visión proteccionista, como la mayoría de los empresarios, ¿sí? Él sí considera que las importaciones, entre comillas, son malas, y si hay más importaciones que exportaciones, pues eso es algo negativo desde el punto de vista económico, lo cual es equivocado, pero pues es la postura que tiene él y su círculo cercano y muchos empresarios. Pero yo no sé si realmente el tema comercial vaya a ser central, y sea central o sea simplemente, como decíamos, en su característica de carácter transaccional en la política exterior, si sea esa carta que utiliza para presionar por otros fines. Vamos aquí a una pausa comercial, volvemos enseguida con mis panelistas. A propósito, lo que decía hace un momento Moni Jensen, otras masas de agua que tienen nombres que han generado controversia. Durante mucho tiempo lo citaba la masa de agua que separa Irán de Arabia Saudita. Ha sido pues tema de fuertes tensiones. Irán quiere que se llame Golfo Pérsico, mientras que Arabia Saudita prefiere Golfo Arábico. La Marina estadounidense ha utilizado el término Golfo Arábico para evitar fricciones con un importante aliado, pero la Junta de Nombres Geográficos ha ordenado el uso de Golfo Pérsico justamente para asuntos oficiales. Ya volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Trump quiere anexionarse Canadá. También ha mostrado, incluso en estas declaraciones que dio a la prensa, un mapa con el país al norte de Estados Unidos como uno de los estados de la nación, es decir, de Estados Unidos, de la que es presidente electo, y el próximo lunes ya llega a la Casa Blanca. Así lo decía Donald Trump, y esta ha sido la respuesta por parte de los canadienses. A muchas personas de Canadá les encantaría ser el estado número 51. Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau lo sabía y renunció. Si Canadá se fusionara con Estados Unidos no habría aranceles, los impuestos se reducirían mucho y estarían totalmente seguros de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. Juntos, qué gran nación seríamos. No existe la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos. Los trabajadores y las comunidades de ambos países se benefician de ser el mayor socio comercial y de seguridad del otro. Seguimos aquí en Ángulo. Rodolfo, ¿usted cree que los canadienses estarían mínimamente interesados en ser el estado número 51 de los Estados Unidos, tal cual lo ha puesto el presidente electo Donald Trump? Absolutamente no. De hecho, varios de los reportajes que se hicieron demuestran que los ciudadanos canadienses están totalmente en contra de la posibilidad de poder ser parte de los Estados Unidos. Los principales gobernadores de Canadá expresaron su rechazo también, como así también el primer ministro. Así que no, creo que esto está dentro del imaginario de la administración Trump, en esta cosa de pensar que como los Estados Unidos son los Estados Unidos, entonces todo el mundo quiere ser parte de los Estados Unidos. Y me parece que esto no es así, mucho menos Canadá. Un país con los cuales ellos tuvieron una relación cordial durante siglos, son los vecinos que mejor se llevan desde mi punto de vista y con los que mejores relaciones comerciales, políticas y militares tuvieron durante siglos.
Así que creo que es desacertado, la verdad que es difícil comprender un poco la retórica que se desprende de esto. Yo supongo en el fondo que tiene que ver con los recursos minerales y con la posición estratégica que está mucho más cerca del Ártico y su posición para contener a Rusia, que en lo comercial. En lo comercial, al contrario a lo que piensa mi querido colega Javier, yo sí creo que va a ser parte de una lucha por parte de la administración Trump. Es cierto que tiene un déficit con el comercio que tiene con los dos países, tanto con México como con Canadá, pero no creo que esto sea razón suficiente para poder plantear la posible anexión de Canadá al territorio de los Estados Unidos. Así que no, la verdad que no creo que sea posible, y que también, insisto, probablemente tenga que ver con una posible negociación que Trump quiera realizar con el gobierno de Canadá en lo que tiene que ver con lo comercial por un lado, con la inmigración por el otro, que yo no sabía, pero es cierto que Canadá también está, digamos que Estados Unidos tiene una inmigración irregular por parte de Canadá, pero que no se asemeja a lo que sucede con México. Y bueno, y por el otro lado con el tema de las armas, que lo sufre tanto Canadá como México. Así que no, creo que no es una postura que un canadiense quiera hacer. Claro, y yo le digo, motivos por los cuales los canadienses no quisieran ser estadounidenses, según ha trascendido, pues desde que se conoció la idea, tienen un sistema de salud universal, tienen las licencias de maternidad largas, pagadas, entre otros beneficios de ser canadienses. Javier Garay, ¿con qué concuerda con lo ha dicho o expresado por Rodolfo aquí sobre Canadá? Sí, claro, no, digamos ahí hay varios elementos también. Por un lado, yo creo que sí que es de todos los temas que hemos mencionado, es el más una ocurrencia seguramente de Donald Trump, que en uno de estos mítines o en una de las declaraciones seguramente pegó y vio que eso generaba tracción y por lo tanto siguió mencionándolo, pero definitivamente no tiene ningún norte en ningún sentido esto, pero sí refleja claramente algo que tienen muchos los estadounidenses, y sí es una visión de menosprecio, si se quiere, frente a los canadienses. Y por el otro lado, un sentimiento muy nacionalista por parte de los canadienses, a pesar de las diferencias entre el Canadá inglés y el Canadá francés, es decir, sobre todo Quebec. Igual ambas posiciones son muy contrarias incluso a la forma de vida en Estados Unidos, y por lo tanto hay un sentimiento nacionalista fuerte ahí que haría pensar que no es pensable claramente y no es posible pensar en una anexión. Además, porque constitucionalmente, no hay que olvidarlo, los que deben solicitar son aquellos territorios que quieran ingresar a la Unión. Y por lo tanto, pues yo no de las provincias canadienses no veo ninguna con una intención de ingresar a Estados Unidos. Y sobre lo que ustedes mencionaban digamos, el sistema de salud y digamos algunas regulaciones laborales y demás, dos observaciones. Por un lado, no olvidemos que igual el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno federal, y por lo tanto también hay muchas decisiones que pueden ser en el ámbito estadual. Y por el otro lado también, pues una de las razones de la renuncia de Trudeau es precisamente el sistema sanitario, que está en crisis y que tiene un fuerte déficit. Entonces, por lo tanto, en los próximos años, sí, como algunos consideran, hay un cambio y la llegada de los conservadores al poder en Canadá, pues eso también podría pensarse en una reforma también en estos ámbitos, sobre todo de salud, y algunas reformas laborales en los próximos meses o años. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Donald Trump ha resucitado la política de expansión territorial de Estados Unidos. Se retoma el poder el próximo lunes, llega a la Casa Blanca y ya ha generado tensiones diplomáticas con Canadá, con México, Dinamarca, Panamá. Hemos hablado aquí en Ángulo de algunos de esos puntos planteados. Groenlandia, por ejemplo, la isla helada que quiere Trump. También Canadá como otro estado de los Estados Unidos, y recuperar el canal de Panamá.
Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Javier Garay, profesor de Relaciones Internacionales. Gracias por haber estado con nosotros, Javier, hasta una nueva oportunidad. También agradecer el criterio de Moni Jensen, ella es internacionalista. Y Rodolfo Colalongo, internacionalista. Gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros aquí en el Canal de las Américas, NTN 24. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida hay más. Los espero en la próxima emisión de Ángulo.